Jacobo no es un pobre diablo. Y aquí tenemos al pequeño Jacobito. Como veis ahí, a partir de 7 añitos. Bien chiquitito, bien negrito. Aquí está el resumen del libro, que yo lo leí en el penúltimo vídeo en donde os dije que iba a leer este libro. Y me alegró mucho la reacción que tuvisteis algunos de vosotros, porque me dijiste que os apetecía un montón que hiciera este. También os voy a enseñar las ilustraciones, que son muy sencillitas, pero la verdad que me traen muy buenos recuerdos. Creo que os voy a leer 5 capítulos, ¿vale? Según vaya viendo cómo de corto o largo es el vídeo. Si os gusta, pues bastante, os relaja, puedo hacer más lecturas próximamente de este libro. Elda pone un huevo. Es el título del primer capítulo. Una bonita mañana de primavera, Elda, la hembra albatros, miraba contenta hacia el mar azul verdoso. Es probable que hoy ponga un huevo, le dijo a su marido Tom. Ya han pasado 2 años, se asombró Tom y empezó a arreglar un poco más todavía el nido. A Elda le esperaba un día duro, pues poner un huevo es un asunto fatigoso. Lo logró al anochecer. Contemplaba orgullosa un huevo maravilloso salpicado de manchas parduzcas. Todos los vecinos estaban muy nerviosos. Acudieron deprisa para dar su opinión sobre el huevo y compararlo con los suyos. Felicitaron a los padres orgullosos. Empezó así el tiempo de incubación. Este tiempo es muy aburrido para los albatros. No pueden moverse del nido durante todo el día, tampoco por la noche, hasta que alrededor de 16 días después se oye un golpeteo en el interior de la cáscara del huevo y finalmente sale el pequeño del cascarón. Elda y Tom se turnaban. El uno incubaba y el otro buscaba comida. A quien le tocaba incubar, la vida resultaba muy monótona. Solo había un pequeño cambio. Se podía charlar con algún vecino o vecina mientras incubaba. El que buscaba la comida tampoco estaba contento del todo. No podía volar hacia donde quisiera. Siempre tenía que regresar enseguida para llevar la comida al nido. Un día
A eso del mediodía terminó la espera. Una vez más, Elda volvió la cabeza impaciente hacia el huevo para ver si algo se movía. Oyó un ruido muy suave. Primero se abrió una grieta pequeña en el cascarón, luego se hizo más grande. Por fin se alzó, temeroso, un piquito amarillo marrón. Y ahora os voy a enseñar la ilustración de Elda, ¿vale? De la mamá albatros. Aquí la tenemos. Elda se llama un pueblo de la provincia de Alicante que está cerca de donde yo vivo relativamente, pero nunca he ido, la verdad. Si os digo la verdad, ahora mismo no lo sitúo mucho. Creo que es Novelda lo que está cerca de mí. Bueno, no voy a hablar más, no sea que haga una cagada geográfica. Sé perfectamente que Elda es un pueblo o ciudad de Alicante, pero ya os digo que no sé si lo estoy confundiendo con Novelda. Y bueno, aquí la tenemos con ese pececito. Cuando va a buscar comida, las patitas, no sé, son dibujos como antiguos, estos sencillitos que se hacían antes. Ahora están con mucho color, muy vistosos. No sé. Continuamos. Elda quitó con cuidado los pedacitos de cáscara del cuerpo mojado y tembloroso. Ayudó al pequeño a enderezarse sobre sus delgadas patas. Estaba ante ella jadeante y helado y parecía tener mucho miedo. Elda lo atrajo hacia debajo de sus alas. Cuando el pequeño estuvo bien seco, lo miró con cuidado. Pensó que era muy guapo. Esto lo piensan la mayoría de las madres cuando ven por primera vez a sus hijos. El pequeño no tenía verdaderas plumas, sino que estaba cubierto con un plumón tupido. Este plumón era suave como la seda y al sol tenía un brillo plateado. Elda observó satisfecha el pequeño pico. Era completamente liso y brillante y no tenía ninguna mella ni arañazo como el suyo. Y los grandes ojos oscuros le gustaron tanto como sus pequeños dedos palmeados que se extendían torpemente. El pequeño se mantenía sobre sus patas ante Elda, un poco torcido. Parece estar un poco acobardado, pensó, pero además hoy sopla un viento helado. Voy a calentarlo un poco debajo de mis alas. La novedad se había extendido por la isla a la velocidad del viento. Muchos vecinos se reunieron alrededor del nido de Elda y Tom para saludar al pequeño y felicitar a los padres. Al recién nacido decidieron llamarlo Jacob.
A Jacobo parecían molestar y asustar los graznidos que había a su alrededor. Por eso, Elda y Tom se alegraron cuando se puso el sol y todos los albatros se fueron. Jacobo se titula el segundo capítulo. Tom y Elda tenían demasiado trabajo. Jacobo era un pájaro siempre hambriento. Los padres tenían que volar con frecuencia sobre el mar hasta que encontraban suficiente comida para él. Por un lado, estaban muy contentos de tener en el nido un chiquitín tan cubierto de plumón. Pero por otra parte, Tom y Elda se alegraban al pensar que pronto Jacobo se buscaría él solo su alimento. Las crías que habían tenido en años anteriores empezaron a batir sus alones enseguida, aun cuando todavía no tuvieran verdaderas plumas remeras. Su pequeño Jacobo no lo hacía. Lo que más le gustaba era estar sentado muy apretado contra Tom o Elda. No obstante, parecía escuchar el murmullo del mar y los diversos tonos del viento. También dormía mucho más que los demás albatros de su edad. Descansaba en su nido y soñaba ahí. Cuando se despertaba, siempre se portaba bien. A sus padres nunca les gritaba. Jacobo esperaba con paciencia hasta que ellos volvían a su lado. Pero en cuanto los divisaba, abría el pico todo lo que podía. Con eso quería demostrar que todavía seguía hambriento. En eso no se diferenciaba mucho de los demás albatros jóvenes. Su voz era cantarina y muy débil. Elda y Tom tenían que inclinarse hacia su pico para poder oír algo. Pronto sus padres se dieron cuenta de que Jacobo no tenía el mismo aspecto que las demás crías de albatros. Ahora que se había hecho adulto, su cuerpo parecía un poco contrahecho. Decidieron sacarlo del nido lo más pronto posible para que estirara el cuerpo y aprendiera a utilizar las patas. Lo hicieron así. Colocaron peces sabrosos delante del nido en lugar de dárselos dentro, como hacían antes. De esta manera, al chiquitín hambriento no le quedaba otro remedio que enderezarse y trepar torpemente fuera del nido para callar su hambre. Pronto empezó Jacobo a pasearse un poco por la isla, pero al hacerlo se cansaba enseguida. Cuando se acercaba al mar y el ruido del oleaje se hacía más fuerte, se asustaba. Entonces daba la vuelta rápidamente y se echaba de nuevo en su nido. Tom y Elda hablaban muchas veces de que Jacobo era distinto a como suelen ser las crías de los albatros, y deliberaban de vez en cuando cómo podían ayudarle a vencer el miedo. Aunque no decían nada, tenían la esperanza de que Jacobo empezase un día a utilizar sus alas y se comportase también como los otros albatros, pues le parecía incomprensible que un albatros no fuese capaz de volar. El siguiente capítulo.
se llama Los vecinos. Naturalmente, el comportamiento de Jacobo no podía pasar inadvertido durante mucho tiempo para los vecinos. Todos los días iban al nido y hacían algún comentario. Pero todavía no vuela vuestro hijo. Debería batir las alas desde hace tiempo, como hacían mis pequeños. Seguro que es un poco perezoso, decían algunos. ¿Está enfermo el pequeño? Deberíais darle peces voladores. Entonces volaría enseguida, aconsejaban otros. Cantadle todos los días la canción del albatros. Así le darán ganas de volar y bucear solo. Otros consolaban a los padres. Dejad a Jacob, necesita tranquilidad. Cuando haya llegado su tiempo, ya volará. Elda y Tom se asombraban de algunas opiniones. Yo tenía un sobrino que estuvo acurrucado en el nido durante todo el tiempo que sus padres lo alimentaron. No debéis dar de comer a Jacob más tiempo, así aprenderá a volar, dijo una hembra albatros muy gorda. También había albatros que hacían reproches a Tom y a Elda. No habéis incubado con cuidado, si no, Jacob estaría danzando por la isla desde hace tiempo. Otros albatros acusaban. Elda siempre ha sido un animal insensato. ¿Por qué tenía que hacer vuelos tan largos poco antes de poner el huevo? Un albatros viejo dio un consejo espantoso. Dijo: seguro que a Jacob no le han nacido correctamente las plumas natatorias en las alas. Arrancádselas y quizás así le crezcan otras mejores. Os voy a enseñar la ilustración de Jacobo, que no la he mostrado. Tenemos a Jacobo con sus patas un poco torponas, con su piquito perfecto, liso, y ese plumón que recubre todo su cuerpo. Y continuamos. Algunos vecinos opinaban que los padres llevaban demasiada comida a Jacob. Otros creían que no lo alimentaban suficiente. Para otros, la causa estaba en que Tom y Elda mimaban demasiado a Jacob. Y otros estaban convencidos de que no se preocupaban de él. Como era usual en la isla, cada uno manifestaba libremente su opinión. Cuando un albatros veía a Jacobo por primera vez, razonaba con fuerza. Mirad, este pequeño está completamente contrahecho. Algunas veces Elda no podía soportar las miradas de los vecinos. Entonces tapaba a Jacobo con sus grandes alas y decía a los curiosos: Jacobo está soñando hoy, no lo molestéis. Entonces los vecinos se asombraban todavía más, pues nunca habían oído hablar de que un albatros sueñe durante el día. Y los padres estaban contentos de que Jacobo no pudiera entender nada de lo que se comentaba sobre él.
4. Jacobo no vuela. Los padres de Jacobo estaban muy tristes por las conversaciones de los vecinos. Sin embargo, siguieron algunos de los consejos bien intencionados. Alimentaban a su hijo con peces voladores siempre que podían. Le cantaban la canción del albatros varias veces al día. Decía así: el pequeño albatros vuela, recorriendo el mundo entero, montañas, valles y campos, observa desde los cielos. El pequeño albatros flota por encima de los ríos. Todos los lagos y mares le son bien conocidos. El pequeño albatros nada y bucea bajo el mar, ve medusas y corales y otras muchas cosas más. El pequeño albatros va impulsado por el viento, con el aire entre las plumas vuela y planea contento. El pequeño albatros duerme tranquilamente en su nido, mientras sueña con viajes por los cielos desconocidos. Tom construyó una fortificación de piedra y arena para facilitar el vuelo a Jacobo. Este se subía andando con dificultad, feliz como le había enseñado Tom. Jacobo encontraba esto tan divertido que volvía a probar una y otra vez. Pero así Jacobo no aprendía a volar. Ya era casi tan grande como sus padres. Elda empezó a pensar que pronto iba a poner el huevo siguiente. Entonces mi Jacobo aprenderá a volar con seguridad, pensó llena de esperanza, pues seguramente no le gustará estar acurrucado en el nido como el pequeñín. 5. Jacobo tiene un hermano. Al cabo de un tiempo, Elda y Tom pollaron otro huevo. Tuvieron que agrandar mucho su nido. Necesitaban más sitio, pues Jacobo se acurrucaba muy cerca del huevo que estaban incubando. Únicamente a veces movía las alas muy despacio, como temblando. Ya lo conseguirá, consolaba a los vecinos, a los padres. Cuando nazca el pequeñín, estirará las alas y volará por todo el mundo. Elda sonreía feliz ante esta idea. Pasaron un par de días más de incubación y apareció un algo oscuro, estropajoso al lado de Elda y Jacobo. Graznaba fuerte y abría hambriento el pico. No es tímido, hizo comentar Elda. Y también esta vez hemos tenido un varón. Le llamaron Walter. Tom y Elda no tenían ni un momento de tranquilidad. Jacobo y Walter comían sin parar. Jacobo era feliz con su nuevo compañero. Al principio, los padres tenían que tener cuidado de que no lo apretase demasiado por exceso de cariño. Pero Walter se hizo enseguida tan fuerte que ya no tuvieron que preocuparse por él. Los hermanos se querían mucho. También los vecinos aguardaban con curiosidad a ver si por fin Jacobo conseguía volar. Sin embargo, se quedaron desilusionados. Jacobo ni siquiera pensaba en volar. Sucedió algo distinto. Jacobo empezó a cantar. Tenía una voz suave, maravillosa.
alrededor de su nido, y lo escuchaban asombrados. Sus padres se sentían orgullosos de las canciones de Jacob. Incluso al salvaje Walter le gustaba escucharlo. Y os enseño la ilustración de Jacobo con su hermanito Walter. Aquí tenemos a Walter, que es el pequeño. Y aquí tenemos a Jacobo, que canta. Como veis, Walter tiene así un cantar un poco estruendo, mientras que las líneas de Jacobo son más melódicas, más bonitas. Y bueno, yo os voy a leer hasta aquí, ¿de acuerdo? Porque como leo tan despacio, pues se alarga más, ¿no? Pero si os gusta, si queréis que continúe leyendo este cuento, me lo podéis decir, ¿vale? Espero que os haya gustado, que os haya relajado un montón, y acordaos de decirme cuál es la lectura, pues, que leíste primero cuando erais chiquitines. Adiós. Jacobo no es un pobre diablo. Y aquí tenemos al pequeño Jacobito, monino. Como veis, ahí es a partir de 7 añitos. Bien chiquitito y en negrito. Aquí está el resumen del libro, que yo lo leí en el penúltimo vídeo en donde os dije que iba a leer este libro. Y me alegró mucho la reacción que tuvisteis algunos de vosotros, porque me dijiste que os apetecía un montón que hiciera este vídeo. También os voy a enseñar las ilustraciones, que son muy sencillitas, pero la verdad que me traen muy buenos recuerdos. Creo que os voy a leer 5 capítulos, ¿vale? Según vaya viendo cómo de corto o largo es el vídeo. Si os gusta, pues bastante, os relaja, puedo hacer más lecturas próximamente de este libro. Elda pone un huevo. Es el título del primer capítulo. Una bonita mañana de primavera, Elda, la hembra albatros, miraba contenta hacia el mar azul verdoso. Es probable que hoy ponga un huevo, le dijo a su marido Tom. Ya han pasado 2 años.
asombró Tom y empezó a arreglar un poco más todavía el nido. A Elda le esperaba un día duro, pues poner un huevo es un asunto fatigoso. Lo logró al anochecer. Contemplaba orgullosa un huevo maravilloso salpicado de manchas parduzcas. Todos los vecinos estaban muy nerviosos. Acudieron deprisa para dar su opinión sobre el huevo y compararlo con los suyos. Felicitaron a los padres orgullosos y empezó así el tiempo de incubación. Este tiempo es muy aburrido para los albatros. No pueden moverse del nido durante todo el día y tampoco por la noche, hasta que alrededor de 16 días después se oye un golpeteo en el interior de la cáscara del huevo y finalmente sale el pequeño del cascarón. Elda y Tom se turnaban. El uno incubaba y el otro buscaba comida. A quien le tocaba incubar, la vida resultaba muy monótona. Solo había un pequeño cambio. Se podía charlar con algún vecino o vecina mientras incubaba. El que buscaba la comida tampoco estaba contento del todo. No podía volar hacia donde quisiera. Siempre tenía que regresar enseguida para llevar la comida al nido. Un día, a eso del mediodía, terminó la espera. Una vez más, Elda volvió la cabeza impaciente hacia el huevo para ver si algo se movía. Oyó un ruido muy suave. Primero se abrió una grieta pequeña en el cascarón, luego se hizo más grande. Por fin se alzó, temeroso, un piquito amarillo marrón. Y ahora os voy a enseñar la ilustración de Elda, ¿vale? De la mamá albatros. Aquí la tenemos. Elda se llama un pueblo de la provincia de Alicante, que está cerca de donde yo vivo relativamente, pero nunca he ido, la verdad. Si os digo la verdad, ahora mismo no lo sitúo mucho. Creo que es Novelda lo que está cerca de mí. Bueno, no voy a hablar más, no sea que haga una cagada geográfica. Sé perfectamente que Elda es un pueblo o ciudad de Alicante, pero ya os digo que no sé si lo estoy confundiendo con Novelda. Y bueno, aquí la tenemos con ese pedacito. ¿Cuándo va a buscar comida? Patitas. No sé, son dibujos como antiguos, de estos sencillitos que se hacían antes. Ahora están con mucho color, muy vistosos. No sé. Continuamos. Elda quitó con cuidado los pedacitos de cáscara del cuerpo mojado y tembloroso. Ayudó al pequeño a enderezarse
sobre sus delgadas patas. Estaba ante ella jadeante y helado y parecía tener mucho miedo. Elda lo atrajo hacia debajo de sus alas. Cuando el pequeño estuvo bien seco, lo miró con cuidado. Pensó que era muy guapo. Esto lo piensan la mayoría de las madres cuando ven por primera vez a sus hijos. El pequeño no tenía verdaderas plumas, sino que estaba cubierto con un plumón tupido. Este plumón era suave como la seda y al sol tenía un brillo plateado. Elda observó satisfecha el pequeño pico. Era completamente liso y brillante y no tenía ninguna mella ni arañazo como el suyo. Y los grandes ojos oscuros le gustaron tanto como sus pequeños dedos palmeados que se extendían torpemente. El pequeño se mantenía sobre sus patas ante Elda, un poco torcido. Parece estar un poco acobardado, pensó, pero además hoy sopla un viento helado. Voy a calentarlo un poco debajo de mis alas. La novedad se había extendido por la isla a la velocidad del viento. Muchos vecinos se reunieron alrededor del nido de Elda y Tom para saludar al pequeño y felicitar a los padres. Al recién nacido decidieron llamarlo Jacob. A Jacobo parecían molestar y asustar los graznidos que había a su alrededor. Por eso Elda y Tom se alegraron cuando se puso el sol y todos los albatros se fueron. Jacobo se titula el segundo capítulo. Tom y Elda tenían demasiado trabajo. Jacobo era un pájaro siempre hambriento. Los padres tenían que volar con frecuencia sobre el mar hasta que encontraban suficiente comida para él. Por un lado, estaban muy contentos de tener en el nido un chiquitín tan cubierto de plumón. Pero por otra parte, Tom y Elda se alegraban al pensar que pronto Jacobo se buscaría él solo su alimento. Las crías que habían tenido en años anteriores empezaron a batir sus salones enseguida, aun cuando todavía no tuvieran verdaderas plumas remeras. Su pequeño Jacobo no lo hacía. Lo que más le gustaba era estar sentado muy apretado contra Tom o Elda. No obstante, parecía escuchar el murmullo del mar y los diversos tonos del viento. También dormía mucho más que los demás albatros de su edad. Descansaba en su nido y soñaba ahí. Cuando se despertaba, siempre se portaba bien. A sus padres nunca les gritaba. Jacobo esperaba con paciencia hasta que ellos volvían a su lado. Pero en cuanto los divisaba, abría el pico todo lo que podía. Con eso quería demostrar que todavía seguía hambriento. En eso no se diferenciaba mucho de los demás albatros jóvenes. Su voz
era cantarina y muy débil. Elda y Tom tenían que inclinarse hacia su pico para poder oír algo. Pronto sus padres se dieron cuenta de que Jacobo no tenía el mismo aspecto que las demás crías de albatros. Ahora que se había hecho adulto, su cuerpo parecía un poco contrahecho. Decidieron sacarlo del nido lo más pronto posible para que estirara el cuerpo y aprendiera a utilizar las patas. Lo hicieron así, colocaron peces sabrosos delante del nido en lugar de dárselos dentro, como hacían antes. De esta manera, al chiquitín hambriento no le quedaba otro remedio que enderezarse y trepar torpemente fuera del nido para callar su hambre. Pronto empezó Jacobo a pasearse un poco por la isla, pero al hacerlo se cansaba enseguida. Cuando se acercaba el mar y el ruido del oleaje se hacía más fuerte, se asustaba. Entonces daba la vuelta rápidamente y se echaba de nuevo en su nido. Tom y Elda hablaban muchas veces de que Jacobo era distinto a como suelen ser las crías de los albatros, y deliberaban de vez en cuando cómo podían ayudarle a vencer el miedo. Aunque no decían nada, tenían la esperanza de que Jacobo empezase un día a utilizar sus alas y se comportase también como los otros albatros, pues le parecía incomprensible que un albatros no fuese capaz de volar. El siguiente capítulo se llama Los vecinos. Naturalmente, el comportamiento de Jacobo no podía pasar inadvertido durante mucho tiempo para los vecinos. Todos los días iban al nido y hacían algún comentario. Pero todavía no vuela vuestro hijo. Debería batir las alas desde hace tiempo, como hacían mis pequeños. Seguro que es un poco perezoso, decían algunos. ¿Está enfermo el pequeño? Deberíais darle peces voladores. Entonces volaría enseguida, aconsejaban otros. Cantádle todos los días la canción del albatros. Así le darán ganas de volar y bucear solo. Otros consolaban a los padres. Dejad a Jacob, necesita tranquilidad. Cuando haya llegado su tiempo, ya volará. Elda y Tom se asombraban de algunas opiniones. Yo tenía un sobrino que estuvo acurrucado en el nido durante todo el tiempo que sus padres lo alimentaron. No debéis dar de comer a Jacob más tiempo, así aprenderá a volar, dijo una hembra albatros muy gorda. También había albatros que hacían reproches a Tom y a Elda. No habéis incubado con cuidado, si no, Jacobo estaría danzando por la isla desde hace tiempo. Otros albatros acusaban. Elda siempre ha sido un animal insensato. ¿Por qué tenía que hacer vuelos tan largos poco antes de poner el huevo? Un albatros viejo dio un consejo espantoso. Dijo: seguro que a Jacob no le han nacido correctamente las plumas natatorias de las alas. Arrancádselas y quizás así le crezcan otras mejores. Os voy a enseñar la ilustración de Jacobo, que no la he mostrado. Tenemos a Jacobo con sus patas un poco torponas
perfecto, liso, y ese plumón que recubre todo su cuerpo. Y continuamos. Algunos vecinos opinaban que los padres llevaban demasiada comida a Jacobo. Otros creían que no lo alimentaban suficiente. Para otros, la causa estaba en que Tom y Elda mimaban demasiado a Jacobo. Y otros estaban convencidos de que no se preocupaban de él. Como era usual en la isla, cada uno manifestaba libremente su opinión. Cuando un albatros veía a Jacobo por primera vez, razonaba con fuerza: mirad, este pequeño está completamente contrahecho. Algunas veces Elda no podía soportar las miradas de los vecinos. Entonces tapaba a Jacobo con sus grandes alas y decía a los curiosos: Jacobo está soñando hoy, no lo molestéis. Entonces los vecinos se asombraban todavía más, pues nunca habían oído hablar de que un albatros sueñe durante el día. Y los padres estaban contentos de que Jacobo no pudiera entender nada de lo que se comentaba sobre él. Cuatro. Jacobo no vuela. Los padres de Jacobo estaban muy tristes por las conversaciones de los vecinos. Sin embargo, siguieron algunos de los consejos bien intencionados. Alimentaban a su hijo con peces voladores siempre que podían. Le cantaban la canción del albatros varias veces al día. Decía así: el pequeño albatros vuela, recorriendo el mundo entero, montañas, valles y campos. Observa desde los cielos. El pequeño albatros flota por encima de los ríos. Todos los lagos y mares le son bien conocidos. El pequeño albatros nada y bucea bajo el mar, ve medusas y corales y otras muchas cosas más. El pequeño albatros va impulsado por el viento, con el aire entre las plumas vuela y planea contento. El pequeño albatros duerme tranquilamente en su nido, mientras sueña con viajes por los cielos desconocidos. Tom construyó una fortificación de piedra y arena para facilitar el vuelo a Jacobo. Este se subía andando con dificultad, feliz como le había enseñado Tom. Jacobo encontraba esto tan divertido que volvía a probar una y otra vez. Pero así Jacobo no aprendía a volar. Ya era casi tan grande como sus padres. Elda empezó a pensar que pronto iba a poner el huevo siguiente. Entonces mi Jacobo aprenderá a volar con seguridad, pensó llena de esperanza, pues seguramente no le gustará estar acurrucado en el nido como el pequeñín. 5.
Jacobo tiene un hermano. Al cabo de un tiempo, Elda y Tom pollaron otro huevo. Tuvieron que agrandar mucho su nido. Necesitaban más sitio, pues Jacobo se acurrucaba muy cerca del huevo que estaban incubando. Únicamente a veces movía las alas muy despacio, como temblando. Ya lo conseguirá, consolaba a los vecinos, a los padres. Cuando nazca el pequeñín, tirará las alas y volará por todo el mundo. Elda sonreía feliz ante esta idea. Pasaron un par de días más de incubación y apareció un algo oscuro, estropajoso al lado de Elda y Jacobo. Graznaba fuerte y abría hambriento el pico. No es tímido, hizo constar Elda. Y también esta vez hemos tenido un varón. Le llamaron Walter. Tony y Elda no tenían ni un momento de tranquilidad. Jacobo y Walter comían sin parar. Jacobo era feliz con su nuevo compañero. Al principio, los padres tenían que tener cuidado de que no lo apretase demasiado por exceso de cariño. Pero Walter se hizo enseguida tan fuerte que ya no tuvieron que preocuparse por él. Los hermanos se querían mucho. También los vecinos aguardaban con curiosidad a ver si por fin Jacobo conseguía volar. Sin embargo, se quedaron desilusionados. Jacobo ni siquiera pensaba en volar. Sucedió algo distinto. Jacobo empezó a cantar. Tenía una voz suave, maravillosa. Cuando el viento no soplaba demasiado fuerte, él cantaba sus canciones. Con frecuencia se veía a los vecinos de pie alrededor de su nido, y lo escuchaban asombrados. Sus padres se sentían orgullosos de las canciones de Jacobo. Incluso al salvaje Walter le gustaba escucharlo. Y os enseño la ilustración de Jacobo con su hermanito Walter. Aquí tenemos a Walter, que es el pequeño. Y aquí tenemos a Jacobo, que canta. Como veis, Walter tiene así un cantar un poco estruendo, mientras que las líneas de Jacobo son más melódicas, más bonitas. Y bueno, yo os voy a leer hasta aquí, ¿de acuerdo? Porque como leo tan despacio, pues se alarga más, ¿no? Pero si os gusta, si queréis que continúe leyendo este cuento, me lo podéis decir, ¿vale? Espero que os haya gustado, que os haya relajado un montón, y acordaos de decirme cuál es la lectura, pues, que leíste primero cuando erais chiquitinos. Adiós. Jacobo no es un pobre diablo. Y aquí tenemos al pequeño Jacobito. Bonito.
7 añitos. Bien chiquitito, bien negrito. Aquí está el resumen del libro, que yo lo leí en el penúltimo vídeo en donde os dije que iba a leer este libro. Y me alegró mucho la reacción que tuvisteis algunos de vosotros, porque me dijisteis que os apetece un montón que hiciera este vídeo. También os voy a enseñar las ilustraciones, que son muy sencillitas, pero la verdad que me traen muy buenos recuerdos. Creo que os voy a leer 5 capítulos, ¿vale? Según vaya viendo cómo de corto o largo es el vídeo. Si os gusta, pues bastante, os relaja, puedo hacer más lecturas próximamente de este libro. Elda pone un huevo. Es el título del primer capítulo. Una bonita mañana de primavera, Elda, la hembra albatros, miraba contenta hacia el mar azul verdoso. Es probable que hoy ponga un huevo, le dijo a su marido Tom. Ya han pasado 2 años, se asombró Tom y empezó a arreglar un poco más todavía el nido. A Elda le esperaba un día duro, pues poner un huevo es un asunto fatigoso. Lo logró al anochecer. Contemplaba orgullosa un huevo maravilloso salpicado de manchas parduzcas. Todos los vecinos estaban muy nerviosos. Acudieron deprisa para dar su opinión sobre el huevo y compararlo con los suyos. Felicitaron a los padres orgullosos. Empezó así tiempo de incubación. Este tiempo es muy aburrido para los albatros. No pueden moverse del nido durante todo el día y tampoco por la noche, hasta que alrededor de 16 días después se oye un golpeteo en el interior de la cáscara del huevo y finalmente sale el pequeño del cascarón. Elda y Tom se turnaban. El uno incubaba y el otro buscaba comida. A quien le tocaba incubar, la vida resultaba muy monótona. Solo había un pequeño cambio: si podía charlar con algún vecino o vecina mientras incubaba. El que buscaba la comida tampoco estaba contento del todo. No podía volar hacia donde quisiera. Siempre tenía que regresar enseguida para llevar la comida al nido. Un día, a eso del mediodía, terminó la espera. Una vez más, Elda volvió la cabeza impaciente hacia el huevo para ver si algo se movía. Oyó un ruido muy suave. Primero se abrió una grieta pequeña en el cascarón, luego se hizo más grande. Por fin se alzó, temeroso, un piquito amarillo marrón. Y ahora os voy a enseñar la ilustración de